Aristóteles, Platón, correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? Aristóteles y Platón, ¿quién más? ¿Ah? Sócrates. Sócrates, ¿verdad? Entonces, este es el orden. Sócrates primero, luego Platón y luego Aristóteles. Ese es el orden cronológico. Vamos a hablar entonces de estos autores rápidamente. Sócrates, Platón y Aristóteles representan el punto llamado periodo de la filosofía clásica en el mundo griego. Lo clásico es aquello, clásico viene de una palabra griega que hacía referencia a un instrumento parecido al clarinete, que servía para convocar a los ciudadanos, incluso a los más prestigiosos, de quienes se podría aprender algo. Entonces, cuando uno habla de los autores clásicos, habla de los personajes más eminentes, en este caso dentro de la filosofía, de quienes se puede aprender algo, posible aprender algo acerca de ellos. Bien, estamos en el siglo V antes de Cristo. La filosofía ya tiene aproximadamente 2 siglos de haberse iniciado en el mundo griego. Se inicia a finales del siglo VIII y principios del siglo VII, ¿no? La filosofía aparece como forma de pensamiento en esas fechas. Así que hacia el siglo V ya hay una tradición filosófica. Pero la filosofía anterior al siglo V es una filosofía que se ocupa de la naturaleza, en tratar de explicar la esencia de la realidad. Eso es lo que busca la filosofía anterior al siglo V. Pero hay una serie de sucesos que van a provocar que ahora, en el siglo V, la filosofía ya no gira en torno a la naturaleza, ya no se preocupe tanto en buscar la esencia de la realidad, sino que está más preocupada en el hombre. Y es en este contexto donde aparece la figura de Sócrates. Lisette, tiene usted sus manos levantadas. ¿Quiere decirnos algo? Lisette. Ah, se estaba estirando. Un estiramiento virtual. Se estaba estirando, profe. Me estaba estirando. Allá. Listo. Entonces, les decía que estamos en un momento en el cual la filosofía se ocupa del hombre. En este contexto aparece Sócrates. Sócrates es útil decir quiénes eran sus padres, porque nos da una pista de cómo está formado el pensamiento de Sócrates. No es una cuestión solo de cultura general, sino que nos van a permitir entender las características de su reflexión. Sócrates fue hijo de un escultor y de una partera. A las parteras en el mundo griego se les llamaba mayeutas. Su madre era Fenaretes, ese era su nombre, Fenarete, la mayeuta, y su padre un escultor llamado Sofronisco. La filosofía de Sócrates es una filosofía que intenta encontrar un fundamento para la moral. Unos maestros antes de Sócrates, llamados sofistas, habían dicho pues que la moral se fundamentaba en las costumbres, ¿no? En las opiniones de la gente, en lo que decía la mayoría. Es bueno aquello que la mayoría dice que es bueno.
Es justo lo que cree un pueblo que es justo. Por lo tanto, no existiría lo bueno y lo justo como algo auténtico, no es algo real, sino que solo sería producto de la opinión mayoritaria de la gente. Eso es lo que habían dicho los sofistas. Pero Sócrates va a desarrollar una reflexión filosófica en donde la moral va a estar fundamentada no en lo que diga la sociedad, sino en lo que diga, o en todo caso, en la esencia del hombre. La moral para Sócrates se fundamenta en lo que hace al hombre distinto de los demás seres. ¿Y qué es lo que hace al hombre distinto de los demás seres? Su alma, pues. Entonces, la filosofía de Sócrates es una filosofía de carácter ético, de carácter moral. Ojo con ese detalle. Es una filosofía de carácter ético y moral. Y para Sócrates, ahí está la base de la moral. La moral entonces no es consecuencia de lo que diga la mayoría. La moral no es una moda en donde hoy día podemos creer que algo es bueno y mañana podríamos creer que algo es malo. No, no, no. La moral se fundamenta en algo estable, que no es producto del capricho. Y ese es el alma del hombre. Es el alma la fuente de la moral. Por lo tanto, el alma del hombre ocupa un lugar privilegiado en su reflexión filosófica. Hay que conocerla, porque de ahí no solamente brota la moral, sino que brota la moral de la sociedad, y la moral de la sociedad es la política. Mira lo que dice Sócrates. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién me ayuda a leer esta parte de naranja que acaba de aparecer? ¿Voluntario? ¿Voluntario para leer esta parte? A ver, ¿quién lo lee? Yo, profe. No, léalo. Hombre de Atenas, la ciudad de más importancia y renombre en lo que atañe a sabiduría y poder. ¿No te avergüenzas de afanarte para aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y, en cambio, no cuidarte ni inquietarte por la sabiduría y la verdad, y porque tu alma sea lo mejor posible? Platón, Apología de Sócrates. Gracias, Andrés. Bien, bien leído. Mira el llamado de atención que está haciendo Sócrates. Un fuerte llamado de atención a los ciudadanos de Atenas, la ciudad de mayor renombre en lo que atañe a sabiduría y poder en el mundo griego. ¿Qué ocurría en la época, en el tiempo de Sócrates? Pues los atenienses, en su mayoría, al parecer solo estaban preocupados en lograr fama, prestigio, riqueza. Esas eran sus preocupaciones. ¿Está mal que se busque eso? No. Pero buscar solo eso, ahí radica el problema. Al parecer solo estaban preocupados en buscar fama, prestigio, honores. Y por otro lado, no se preocupaban en buscar la verdad, la sabiduría, en cultivar aquello que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen preocupaciones éticas, morales ni políticas. Los animales solo viven. Tu perro Firulais está contento si tiene una buena comida.
si sale a pasear y encuentra dónde orinar, o encuentra un lugar fresco donde dormir patas arriba en este verano caluroso. Nadie se admira de que Firulais busque eso en la vida, porque él actúa de acuerdo a su naturaleza. Pero el hombre no tiene la misma naturaleza, la misma esencia que Firulais. Por lo tanto, el objetivo de su vida no puede estar solamente en comer, beber y buscar comodidades. Tenemos una naturaleza racional. Y curiosamente, debido a esa naturaleza racional es que buscamos la verdad. La razón está orientada a la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, debería darte vergüenza de solo querer estudiar en la universidad para lograr fama, riqueza, fortunas. Diría Sócrates. No está mal que busques eso. Pero si solamente quieres ir a la universidad para tener un cartón que te permita tener un prestigio social y digan, oye, eres ingeniero, compadre, sí, y solamente quieres eso, fama, prestigio, honor, y no te preocupas en buscar la verdad, la sabiduría, entonces eres un miserable y has olvidado de quién eres. Y así como la pregunta que le hace Mufasa a Simba, ¿te has olvidado quién eres? Claro, porque Simba vivía pues comiendo, jugando y se había olvidado de sus responsabilidades, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que el hombre se debe detener, ¿no? Se detiene y piensa, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay alguna tarea que yo deba realizar en la vida? ¿Alguna misión? ¿Un aporte que pueda hacer a la sociedad? ¿Una contribución, aunque sea pequeña, para hacer de este mundo algo mejor? ¿O lo mejor es que me mantenga en la indiferencia? Ah, ya, por ahí va la reflexión de Sócrates, claro que sí. Como te decía, había maestros, llamados los sofistas, que creían pues de que las leyes, las normas morales, era una convención humana nada más, ¿no? Producto del acuerdo, de lo que dice una mayoría o de lo que a ti te parece, ¿no? Que la moral y la política no tenían ningún fundamento real. Todo depende de los gustos, lo que a ti te parece. Lo que para ti es bueno es bueno, pues. Lo que para ti es malo es malo. Sócrates no piensa así. Él piensa que la virtud, en griego se llama aretes, es una forma de conocimiento sobre uno mismo. En este caso sería el conocimiento del alma. Y entonces, la felicidad no se obtiene alcanzando fama, riqueza, prestigio, sino que la felicidad se obtiene cuando el individuo cultiva su esencia, cuando se desarrolla, cuando desarrolla su humanidad. La felicidad es consecuencia de eso. Pero eso requiere un conocimiento sobre ti mismo, pues. Por ahí va la reflexión de eso. Entonces, aquellos que creen pues que no existe la verdad, no existe una esencia, que todo depende de lo que a ti te parezca, en el fondo no confía en el hombre, en su capacidad para conocer. En el fondo es un escéptico. Es un escéptico. Sócrates no es escéptico. Considera que la verdad, en este caso moral, que es la única que nos hace felices, es algo universal y necesario. Es decir, es algo que es válido para todos los hombres. No es que tú tengas tu concepto del bien. No es que tú tengas tu idea de lo que es bueno. Lo que es bueno para ti no puede ser bueno para el resto. No, no, no. Es una falsedad.
Lo que es bueno para ti es aquello que está relacionado con tu esencia. Y dado que todos nosotros, los seres humanos, compartimos la misma esencia, entonces lo que es bueno para el ser humano, en general, es bueno también para cada ser humano en particular. Por lo tanto, no es que tú tengas tu verdad, no existe tu verdad, ni existe mi verdad. Lo que existe es la verdad, no es exacto. Ahora, Sócrates entonces considera que esa verdad se puede alcanzar, pero ¿cómo la podemos alcanzar? La podemos alcanzar, dice, a través del diálogo, de la conversación. Sócrates no pretende decirnos qué cosa es la justicia. Sócrates no pretende decirnos qué cosa es el bien. Sócrates confía en que ese conocimiento ya lo tienes, está en tu interior, y que todo hombre posee ese conocimiento de lo que es la verdad, de lo que es la justicia. Pero hay algo que impide verlo. Ya tienes el conocimiento, pero hay algo que impide que lo veas. En pocas palabras, es como que si ese conocimiento estuviera escondido en algo que un psicólogo llamado Freud diría el inconsciente. Entonces la clave es ayudar a las personas a ser conscientes de ese conocimiento que ya tenemos. Hay que ayudar a las personas a hacerse conscientes de esa verdad que todos tenemos en nuestro interior. Hay algo que impide que la veamos, sí. Hay algo que impide que nosotros veamos esas verdades. Entonces debemos hacer una especie de acto de purificación a través del diálogo, ir purificando y liberándonos de nuestras falsas creencias, de nuestros prejuicios, que de repente nos impiden ver la verdad sobre lo que es el bien, sobre lo que es la justicia. Entonces, hay cierto optimismo en Sócrates, en que el hombre tiene esa capacidad, tiene esa capacidad de conocer la verdad que está dentro de sí. Además, cada hombre tiene la verdad dentro de sí, pero no la ve, no lo recuerda, sí, porque de alguna manera Sócrates tiene la idea de que nosotros antes de nacer ya teníamos el conocimiento y que lo hemos olvidado. Esa idea lo va a desarrollar su discípulo Platón, ¿no? Pero está implícito, esa idea está implícita en las ideas de Sócrates. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas verdades que tú tienes ya sobre lo que es el bien, sobre lo que es la justicia, afloren, ¿no? A través del diálogo, dice, a través de la conversación, a través de la reflexión? Esa es la única manera en poder hacer conscientes ese conocimiento que tú ya tienes y que has olvidado. Tú tienes ejército y lo has olvidado. Ese diálogo socrático tiene la característica de partir de situaciones particulares, de algo concreto, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuándo una persona es buena? ¿Cuándo podemos decir que una persona es buena? Utilizamos mucho esa palabra. Esta persona es buena, esta otra es mala. ¿Qué es lo que hace que una persona sea buena? ¿Qué me dice Lisette? ¿Has utilizado esas expresiones? Tú eres bueno, tú eres malo, él es bueno, él es malo, él es justo, él es injusta, o él es injusto, ella es injusta. ¿Qué es lo que hace que una persona sea buena? ¿Qué dice Eliseo? ¿O qué dice Andrés? ¿O qué dice cualquiera de ustedes? ¿Qué es lo que hace que una persona sea buena? ¿Nadie?
Nadie me va a decir. La moral, dice. La moral es lo que determina, pero la intención, dice. ¿No? Oye, la intención de Hitler era mejorar el mundo, pues, ¿no? Esa era su intención. Tenía buenas intenciones. Así que lo que hizo Hitler fue bueno. ¿No? Si su intención fue buena, es la intención lo que define a la bondad. Te das cuenta que no, pues, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que la intención sola no basta. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea buena? Si no es la intención de sus actos. Ajá, muy bien. Ahí hay una distinción entre intención y acto. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea buena? Seguimos entonces con la misma pregunta. Algo parecido hacía Sócrates. Algo parecido hacía Sócrates. Sócrates hacía preguntas a sus alumnos y sus alumnos respondían. Y una vez que Sócrates escuchaba la respuesta que daban sus alumnos, sus discípulos, Sócrates criticaba esa respuesta, le enseñaba a sus discípulos a ser críticos con sus creencias y a ver y a que se den cuenta que aquello que habían dicho no era del todo cierto, que el conocimiento que tenían podía estar equivocado. Entonces, no es la intención. Yo creía siempre que había sido la intención. Pero verdad, tienes razón, pues no es la intención, dices. Es allí donde te das cuenta que lo que tú crees saber, que lo que tú creías que era verdad, no lo es tanto. Con eso Sócrates pretendía que sus discípulos alcanzaran pues una definición, un acercamiento al concepto auténtico de lo que es el bien, la justicia, la belleza. Entonces, si uno reflexiona sobre el método de Sócrates, se puede uno percatar de que su método, su diálogo, el diálogo socrático, tiene dos partes. Una parte llamada la ironía, en donde el individuo debe darse cuenta de sus propias limitaciones, de que su saber siempre es posible de estar equivocado, nuestro saber es falible. Hay que tomar en cuenta que nuestro conocimiento siempre está limitado, es limitado. Y no solamente, sino que todo saber humano tiene una limitación. Pero a pesar de esa limitación debemos seguir buscando. Debemos seguir buscando. Y la verdad, ¿y dónde está la verdad? En uno mismo. En uno mismo. Como ya te dije, sobre estar convencido que la verdad esencial sobre la moral radicaba en el hombre mismo, que estaba en el interior. La verdad moral, no la verdad de la física, ni la verdad de, aunque también podría encontrar ese tipo de verdades, ¿no? De lo que se trata es de descubrir la verdad en el alma de cada uno de nosotros. La verdad está en el alma de cada uno. Y lo que hay que hacer es sacarla de luz. ¿Recuerdas que su madre era mayeuta? ¿Qué es una mayeuta? Aquella que ayuda a parir, una partera. Entonces Sócrates reflexionaba. Yo hago lo mismo que hace mi madre, pero no con las mujeres, sino con los hombres. La verdad
¿Dónde está? En tu interior. Yo con mis preguntas críticas que tú das a cierta, que contenías en tu respuesta, yo te hago preguntas sobre las respuestas que das. Yo estoy haciendo que tú progresivamente vayas sacando el conocimiento. Yo no te voy a decir qué cosa es bien. Tú vas a irte acercando. Ayudado por mis críticas. Por lo tanto, el conocimiento estaba en ti. Yo he ayudado que salga a la luz. Al igual que la mujer que ayuda a parir. No le da al hijo. Simplemente ayuda a que salga. Ese es el arte de la mayéutica. Sócrates pensaba que una vez que el hombre se acercara, descubriera el concepto del bien, el concepto de lo justo, el concepto de lo bello, pues estos conceptos son tan atractivos que nadie podría evitar realizarlos en su vida. El bien, la justicia y la belleza son tan atractivos, por ejemplo, cuando tú te encuentras con lo que es el bien, con lo que es bueno, te sientes atraído por ello, ¿no? El bien es atractivo, la belleza es atractiva, la justicia es atractiva. Entonces, una vez que tú descubras realmente qué cosa es el bien, la justicia, la belleza, esto ejercerá sobre ti una atracción y tú te pondrás en camino a realizarlo. Realizarás el bien. Por lo tanto, el bien es un conocimiento. El que actúa bien porque sabe lo que es el bien. Y el que actúa mal porque está equivocado. Sócrates podría decir, o alguien inspirado en la ética de Sócrates, podría decir que Hitler era bueno, que Hitler no era malo, sino que estaba equivocado. Tenía un concepto equivocado de lo que es el bien. Y como se equivocó en su idea de lo que es el bien, terminó haciendo el mal. Pero no es que sea malo. No. La maldad entonces sería producto de la ignorancia. El mal que hacen los hombres en el mundo lo hacen debido a la ignorancia, a una falsa idea de lo que es bueno. Eso era lo que pensaba nuestro amigo Sócrates. Esa era su concepción de la realidad. Por eso que eso se le llama ética intelectualista. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Buscando desarrollar esas ideas, es que aparece la figura de Sócrates, de Platón. Usted ve que Platón lo que va a hacer es desarrollar las ideas de su maestro. Les va a tratar, podríamos decir que Platón está de acuerdo con su maestro Sócrates, pero lo que va a hacer es desarrollar las ideas y darles un fundamento más sólido. Le va a dar un fundamento más sólido. ¿Así? Sí, claro que sí. ¿Cómo es eso? Ahí te lo explico. Platón, si tú te fijas en las caricaturas o en la imagen que aparece ahí, lo ve a Platón. Platón es el anciano. Y el joven que está a su costado es Aristóteles. En la representación de la academia, en la pintura hecha pues en la pintura que ha hecho Rafael, ¿no? El renacentista Rafael pinta la academia y coloca en el centro a estos dos personajes, que son Platón y Aristóteles. Dígame, ¿hacia dónde apunta el dedo de Platón? ¿Eh? Platón es el anciano. ¿Hacia dónde apunta su dedo
Platón. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Hacia dónde está apuntando su dedo Platón? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que para Platón, la auténtica realidad está arriba. Pertenece a una especie de mundo espiritual. La realidad auténtica es una realidad espiritual, no es una realidad material. Platón divide la realidad en niveles. La realidad tiene niveles. Sí, sí. Tiene un nivel inferior y tiene un nivel superior. Esos son los niveles de la realidad. El nivel auténtico es el mundo espiritual, inmaterial, que lo llama el mundo de las formas. Ese es el mundo de las formas. Llamadas también ideas. Es auténtico, es el verdadero. Y el conocimiento que podamos obtener de ese mundo es un conocimiento científico. Entonces, para Platón, la ciencia se ocupa de lo espiritual. La ciencia siempre es un conocimiento de lo espiritual, no de lo material. Oye, mira, eso es distinto a lo que nosotros pensamos. Para nosotros, ¿de qué se ocupa la ciencia? ¿De lo espiritual o de lo material? ¿Mm? ¿De qué se ocupa la ciencia? De lo material. Exacto. No se ocupa para nada de lo espiritual. En cambio, para Platón, la ciencia auténtica se ocupa de lo espiritual. Entonces, una cosa es la idea que tiene Platón de la ciencia y otra cosa es la idea que nosotros tenemos de la ciencia. La ciencia, tal y como la ve Platón, es distinto a cómo nosotros vemos la ciencia. Eso se llama el concepto antiguo de ciencia. La palabra ciencia se ha utilizado desde la antigüedad, pero lo que se entendía por ciencia ha cambiado. Para Platón, lo que nosotros llamamos ciencia no es ciencia. Ojo con ese detalle. Si Platón viniera al siglo XXI y viera aquello que nosotros llamamos ciencia, y esto no es ciencia. Ustedes llaman ciencia a lo que no es ciencia. Platón se reiría o estaría molesto de que nosotros llamemos ciencia a algo que no es ciencia. ¿Por qué? Porque para Platón la ciencia se ocupa de aquello que no cambia. Se ocupa de la esencia de las cosas. Se ocupa de las esencias de las cosas. Y las esencias de las cosas son inmateriales. No son materiales. Entonces, en este mundo espiritual está la esencia de las cosas que Platón llama las formas. También se traduce como las ideas. Estas formas, aunque las llamen ideas, son eternas, son perfectas, son inmutables. Ninguna mente humana los ha producido. El hombre no produce estas ideas, sino que han existido siempre. Siempre han existido. No han sido producidos por ninguna mente humana, sino que existen por sí mismas. Eso es lo que dice Platón, existen por sí mismas. Y son de diverso tipo. Hay ideas éticas, hay ideas estéticas, y están las ideas matemáticas. Y están las ideas que hacen
que las cosas sean lo que son. Por ejemplo, ahí está la idea de caballo. Todos estos animales los llamamos caballos porque todos ellos participan de la idea de caballo. Se parecen a la idea del caballo. Entonces, ¿por qué estos animales son caballos? Porque participan de la idea del caballo. Ahora, estos caballos, estos animales, se caracterizan porque son cambiantes. En cambio, la idea de caballo no es cambiante. Mira, estos animales pueden ser grandes, pequeños, marrones, negros, pero la idea de caballo siempre es la misma. O sea, las ideas no cambian. Lo que cambian son las cosas que están, estos animales que están en el mundo sensible. Están ubicados en algo que llama el mundo sensible, el mundo material. Es un mundo que captamos a través de los sentidos. El mundo sensible es un mundo que se capta a través de los sentidos. Y el conocimiento que podemos obtener de lo que existe en este mundo no es ciencia, es simplemente opinión. En griego se le llama doxa. O sea, conocer las cosas materiales, dice. ¿Qué es lo que nos da? El conocimiento de las cosas materiales no nos da ciencia. El conocimiento de las cosas materiales, a lo mucho, nos da opiniones, pero no nos permite alcanzar la ciencia. Eso es lo que pensaba Platón. ¿Por qué? ¿Por qué no nos da ciencia? Solamente nos da opiniones. Porque las opiniones se caracterizan porque son cambiantes. Hoy opinas esto, mañana opinas aquello. Lo que hoy día crees que es verdad, mañana ya no lo crees. Eso es lo que caracteriza las opiniones. Son cambiantes. Y tiene que ser así, dice Platón. ¿Sabes por qué tiene que ser así? Porque si las cosas son cambiantes, si las cosas cambian, el conocimiento que obtengas de algo cambiante, ¿cómo será? También cambiante. Las cosas cambiantes nos dan conocimientos cambiantes. Las cosas que no cambian nos da un conocimiento que no cambia. Entonces, la calidad de tu conocimiento depende del objeto que estés conociendo. Si el objeto es cambiante, el conocimiento también será cambiante. Si el objeto no cambia, como las ideas, entonces el conocimiento que obtengas de allí tampoco cambiará. Tampoco cambiará. Entre ambos mundos, date cuenta, entre el mundo de las ideas y el mundo sensible está este mundo, el mundo intermedio. Según Platón, nosotros, antes de nacer, ya existimos. Pero existimos solo como almas. O sea, según Platón, el alma preexiste al nacimiento. Antes de tu nacer, ya existe como alma solamente. Y el alma del hombre, dice, que vive en este mundo espiritual junto a los dioses, tiene tres partes. Nuestra alma tiene tres partes. Y se parece, dice, a un coche tirado por dos caballos. El cochero es la parte racional del alma, representa la razón, mientras que los caballos representan a los impulsos.
Mira, hay un caballo blanco que quiere ir hacia arriba. Representa los impulsos que te elevan. Tenemos impulsos que nos elevan, ¿no? Que nos llevan hacia el mundo espiritual. Pero también tenemos impulsos que nos llevan hacia abajo. Es el caballo negro, es la parte concupiscible. Mientras la razón, es decir, mientras el cochero domine a los caballos, podemos vivir junto a los dioses. Mire ese detalle, ¿eh? Mientras el cochero domine a los caballos, podemos vivir junto a los dioses. Y mientras vivimos junto a los dioses, ¿qué hacemos? Pues tomamos contacto con las ideas. Es decir, antes de nacer tú ya tienes un conocimiento científico directo de la realidad, de la esencia de la realidad. Pero ¿qué pasa con el alma del hombre? Dice Platón. El alma del hombre es débil, tiene una razón débil. Y como nuestra razón es débil, es como si el cochero no pudiera dominar a los caballos. ¿Qué pasa cuando el cochero pierde el control de los caballos? Uno quiere ir hacia arriba, otro quiere ir hacia abajo. ¿Qué sucede? Pues pierde el control. Se pierde el control. Como consecuencia de esa pérdida de control, lo que va a ocurrir es que el alma cae. Se produce la caída del alma. En pocas palabras, hemos sido expulsados del mundo divino. El hombre es un ser caído. Ha sido expulsado del mundo divino. ¿Por qué? Por su falta de dominio. La razón no ha sido capaz de controlar sus impulsos. Eso es lo que ha sucedido. Entonces el hombre ha caído a este mundo material y su alma ha quedado encerrada en un cuerpo. Ese es el hombre para Platón. Un alma atrapada dentro del cuerpo. Ahora, meter al alma dentro del cuerpo es traumático. Es traumático. Porque una de las consecuencias va a ser que todo lo que sabíamos antes de nacer se nos olvide. Todo lo que tú y yo sabíamos antes de nacer se nos olvida por haber metido al alma dentro del cuerpo. Es traumático, acuérdate. Es doloroso meter al alma dentro del cuerpo. Y una de las consecuencias es la amnesia, el olvido de todos tus conocimientos. Pero como las cosas son parecidas a las ideas, son copias de las ideas, a partir del estudio de las cosas, tú puedes empezar a recordar lo que ya sabías. ¿Dónde está el conocimiento? Dentro de ti. ¿Qué ha pasado con ese conocimiento? Se te ha olvidado. ¿Qué tendríamos que hacer? Recordarlo. Entonces, para Platón, el conocimiento es una forma de recuerdo. Era lo que pensaba Platón, mira, acerca del hombre, acerca de la realidad. Veamos, para irnos, a Aristóteles. Aristóteles es el joven que está al costado de Platón. Si usted está atento, ¿hacia dónde apunta la mano de Platón? Perdón, de Aristóteles, el joven que está ahí. ¿Hacia dónde apunta la mano de Aristóteles? ¿Hacia dónde está dirigida?
hacia adelante. Pero si tú te das cuenta muy bien, está a medio camino entre lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Te das cuenta o no? Está a medio camino entre lo que está arriba y lo que está abajo. O sea, para Aristóteles, lo que Platón llama formas, no está separado de lo material, no está en un mundo aparte, sino que está a medio camino. La realidad incluye algo material y algo que no es material. Ambos constituyen la realidad. Entonces eso quiere decir que el ser, según Aristóteles, se expresa en las cosas. Mira cómo lo explica Aristóteles. El ser se expresa en las cosas. Pero todas las cosas, dice Aristóteles, son compuestos de algo llamado un sustrato, que es la base material, y de algo llamado forma, que es un principio organizador. Por ejemplo, ¿tienes una mesa en tu casa o no? La mesa es una cosa, pero la mesa está hecha de un material, que podría ser la madera, ¿cierto o no es cierto? La mesa está hecha de un material que puede ser la madera. Pero ocurre que la puerta de tu casa también es de madera. Entonces, ¿es lo mismo una mesa que una puerta? No. Pero están hechas del mismo material, ¿cierto? Ambas son maderas. Pero hay algo que hace que una madera sea puerta y hay algo que hace que una madera sea mesa. Ese algo que diferencia a ambas maderas vendría a ser la forma. Entonces, dos cosas pueden tener el mismo principio orgánico, el mismo sustrato, pero no son lo mismo porque tienen distinto principio organizador. En otras palabras, tienen distintas formas. Es la forma lo que hace que las cosas sean lo que sean, pero las formas, dice Aristóteles, no están en un mundo aparte, como decía Platón, sino que están dentro de las cosas. Dentro de las mismas cosas está aquello que los hace ser lo que son. Y eso mismo ocurre con el hombre. Esta teoría se llama la teoría ilemórfica. La palabra ile en griego significa materia. Y morfo, como ya usted puede suponer, significa forma. Esta es la famosa teoría ilemórfica de Aristóteles. Ahora, sigamos. El hombre es una cosa. Claro, el hombre es una cosa. Pero como el hombre es una cosa, dice Aristóteles, entonces también está hecho de un sustrato. Tiene una base material. Sí. Tiene una base material. Esa base material es el cuerpo, ¿no? La carne, los huesos. Pero el hombre no es solamente cuerpo, no es solamente carne, sino que hay algo que hace que este cuerpo, que esta carne, sea el de un ser humano. Y ese algo, dice, ese algo es la forma, que en el caso del hombre sería el alma. Entonces, Platón y Aristóteles están de acuerdo en que el hombre tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Según Platón, el alma puede vivir separada del cuerpo. Claro que sí. El alma puede vivir separada del cuerpo.
Según Aristóteles, no. Según Aristóteles, si usted separa al alma del cuerpo, el hombre deja de existir, porque el hombre es cuerpo y alma. Esta es la antropología aristotélica, ¿no? Aristóteles también pensaba que todas las cosas tienen 4 causas. Una causa formal, que nos dice qué cosas son, una causa material, que nos dice de qué están hechos, una causa eficiente, que nos dice quién lo hizo, y una causa final, que nos dice para qué lo hizo. Pensemos en tu mesa. Oye, ¿qué es ese mueble? Ah, es una mesa. Ah, esa es causa formal. ¿Y de qué está hecho? De madera. Ah, esa es causa material. ¿Y quién lo hizo? El carpintero. Esa es la causa eficiente. ¿Y para qué lo hizo? Para utilizarla para comer, dejar objetos sobre ella. Ah, esa es la causa final. Todo lo que te rodea tiene una causa formal, tiene una causa material, tiene una causa eficiente y final. Ahora, según Platón, nosotros antes de nacer tenemos conocimiento. ¿Cierto o no es cierto? No, antes de nacer nosotros existimos, dice Platón, y adquirimos conocimiento. Pero luego ese conocimiento se nos olvida, porque es traumático meter al alma dentro del cuerpo. Eso es lo que dice Platón. Aristóteles no piensa lo mismo. No. Aristóteles piensa que el conocimiento se origina a partir de los sentidos. A partir de los sentidos nosotros formamos una imagen de las cosas en nuestra mente y en esa imagen hay 2 tipos de datos, el dato sensible y el suprasensible. Como nosotros tenemos un alma con logos, un alma distinta al alma de los animales, nuestra alma tiene algo que se llama el intelecto agente. El intelecto agente permite captar el dato suprasensible. Por ejemplo, imagínate que tienes sobre tu escritorio 3 reglas. Una regla de madera, una regla de plástico y una regla de metal. ¿Estamos viendo? El dato sensible te dice que uno es madera. Los sentidos te dicen que otro es metal y los sentidos te dicen que otro es plástico. Desde el punto de vista de los sensibles son distintos, pero los 3 son reglas. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace que esa madera sea regla es lo mismo que hace que ese plástico sea metal, pero que ese plástico sea regla y que ese metal sea también regla. Entonces los 3 tienen el mismo principio organizador. Entonces, para que tú puedas decirme eso, tienes que utilizar tu alma con logos, el intelecto agente, que te permite captar el principio organizador. Entonces, en eso consiste el conocimiento, dice Aristóteles, en captar la esencia de las cosas, aquello que hace que una cosa sea lo que es. Para irnos. Lo que existe de 2 maneras, existe como acto y existe como potencia. Por ejemplo, tú existes como acto como un adolescente, pero en potencia eres un adulto. En acto eres un estudiante preuniversitario, en potencia eres un estudiante universitario. ¿Cuándo cambiarás? Cuando lo que es potencia se convierte en acto. Entonces, el cambio consiste en eso, en el paso de lo que es posible a lo que es real. Bien, jóvenes, hemos terminado apuradamente estos 3 autores, viendo algunas pinceladas de sus propuestas filosóficas. Ya está colgado en su Classroom el PPT y la práctica con las claves y algunos comentarios. Nos veremos la próxima semana. Saludos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta Muchísimas luego, gracias. profesor, cuídese. Buenas tardes, Hasta gracias. luego, profesor. Listo, chicos. Entonces, por favor, nos encontramos 3:30. Ya te envié la invitación para el simulacro, ¿ok? El día de hoy tiene simulacro. 3:30 nos encontramos, ¿ok?